Durante más de 10 años hice clases de investigación en las carreras de psicología y también de educación. He decidido compartir estas clases aquí en mi canal, por lo que si les interesa este tema, si son estudiantes de psicología o de alguna área de las ciencias sociales, tal vez eh, tienen interés en revisar los videos de esta serie. Pero aquí en mi canal hago sobre todo videos sobre psicología analítica. La psicología de Carl Gustav Jung es plenamente vigente y muy importante en la actualidad, por lo que les invito a que revisen algunos de los videos en esta temática que tengo por aquí también. Pero ahora vamos con la temática de hoy. Bien, seguimos hoy con el tema de la psicometría que ya empezamos a ver en la semana pasada, en el video pasado más bien. Y ahora vamos a entrarnos en el tema de la validez que hemos mencionado algunas veces, pero vamos a entrar un poco más en esto y eventualmente ver algunos de los métodos y los análisis que se utilizan para estimar la validez, ¿no? Pero primero decir que esto de la validez resulta importante porque a diferencia de otras ciencias u otra actividad científica donde podemos observar fenómenos que ocurren en el mundo externo y podemos medirlo con algún instrumento, en el caso de la psicología, los procesos que estamos queriendo medir son procesos que ocurren en la mente, digamos, ¿no? En aquel espacio entre la actividad cerebral y lo que llamamos la mente, ¿no? Los procesos psicológicos. Es decir, muchas veces nosotros nos acercamos a los fenómenos psicológicos de una forma indirecta, a veces muy indirectamente a través de alguna manifestación. En muchos casos esa manifestación puede ser un autorreporte, es decir, la gente reporta una experiencia psicológica y a partir de eso podemos conformarnos una idea de qué es lo que está pasando ahí, cuál es el fenómeno que está ocurriendo, o a través de alguna manifestación como por ejemplo la conducta, ¿no? Tomemos el caso de la depresión. Muchas veces si podemos interactuar con las personas, un psicólogo puede interactuar con las personas, puede ver, constatar en el comportamiento, en el tono de voz, en los movimientos, ¿no? En la conducta misma, que hay un estado de ánimo bajo, ¿no? Pero necesariamente necesita conversar, ¿no? Comunicarse y atender a lo que la persona reporta, ¿no? Entonces, por una parte tenemos la observación de la conducta y por otra parte tenemos lo que la persona reporta. Y esto que reporta a veces se puede sistematizar en un instrumento sobre depresión en este caso, ¿no? Que nos puede dar una idea de si la persona está o no deprimida, ¿no? Idealmente, la evaluación siempre en este tipo de casos es necesaria que sea hecha por un profesional de la salud mental, pero hay ciertas situaciones, por ejemplo, cuando se quiere hacer una evaluación masiva en un caso de investigación o en alguna política de salud pública, entonces se desarrollan, por ejemplo, un instrumento de tamizaje, ¿no? Un screening en el cual me permite hacer un filtro para luego después pasar a una observación más directa por parte y a una entrevista más directa por parte de un psicólogo o un psiquiatra, ¿no? Entonces se desarrollan estos instrumentos que buscan dar cuenta de algo que el paciente reporta, ¿no? Que es este constructo diagnóstico que se ha denominado depresión en el caso de este ejemplo. La pregunta de la validez es si estamos midiendo lo que queremos medir. ¿Estamos realmente midiendo depresión o estamos midiendo ansiedad? Porque hay muchos síntomas de la ansiedad, por ejemplo, los problemas en el sueño. ¿Estamos midiendo ansiedad o estamos midiendo depresión, ¿no?
¿cómo podemos diferenciar eso, ¿no? Entonces ahí es importante entender el concepto de validez, de que cuando decimos que medimos algo, realmente estamos midiendo eso y no otra cosa. La validez se puede definir como el grado en que la evidencia acumulada apoya la interpretación de los puntajes de un test para los propósitos propuestos, ¿no? Entonces, la evidencia puede ser de varios tipos, ya vamos a hablar, ¿no? Pero ¿cuánta evidencia hay para que los resultados de un test realmente refieran a lo que nosotros estamos queriendo medir, ¿no? ¿Cuánta evidencia hay para respaldar esa afirmación? Y para esto tenemos, como ya hemos hablado un poco más en la sesión anterior, eh, los juicios, ¿no? Hay juicios y datos y consideraciones teóricas. Es decir, hablamos del juicio de expertos, de las personas que elaboran el test y dicen sí, este instrumento corresponde a este constructo y a este modelo teórico para referirnos a este constructo, ¿no? También la validez depende del contexto en que se usa el test. En distintas culturas hay ciertas variaciones en cómo se manifiestan la emocionalidad, por ejemplo, ¿no? Y ese tipo de variaciones entonces tienen que ser tomadas en cuenta, ¿no? Para a la hora de construir los tests o de construir las escalas contra las cuales se comparan los resultados de un sujeto individual. Tomemos de nuevo el ejemplo de la depresión. Si existe un instrumento para medir la depresión que se desarrolla en un país X, donde por la cultura el reconocimiento de las emociones y la expresión de las emociones es más permitido que en otro país. Entonces habrá que ver cuán válido es ese instrumento cuando se lleva a otro contexto. Puede que sea válido en general, los instrumentos muchas veces son válidos porque más allá de diferencias culturales somos todos humanos. Sin embargo, es posible que no funcionen igualmente bien o que haya cierta, digamos, umbrales distintos para cada país, digamos, ¿no? Depende de los sujetos también, que ya dijimos, ¿no? Muchas veces los sujetos tienen que ver pueden haber variaciones en términos de cultura o de nivel socioeconómico entre hombres y mujeres, entonces también ahí hay consideraciones que es importante tener, ¿no? Es una cuestión de grado, no se trata de que usted sea válido o no válido, hablamos más bien de que tiene una buena validez o hablamos que es una validez alta, ¿no? Claro, a partir de cierto punto, cuando el test ya no baja de cierto grado, digamos, de cierto nivel, el test ya realmente deja de ser útil. Puede tener cierta validez, pero ya para fines para ciertos fines no es suficiente, ¿no? Distintos métodos pueden aportar a encontrar evidencia. Esto es más importante, esto es bien importante y lo vamos a ver, porque muchas veces se desarrolla un test y ese test se contrasta con los resultados de otros test semejantes o que evalúan el mismo constructo, o en el proceso de desarrollo se contrasta con evidencia obtenida a partir, por ejemplo, de las referencias que nos dan otras personas respecto a los mismos fenómenos que está reportando un sujeto, una persona, ¿no? Sobre un determinado tema, ¿no? Digamos que se quiere evaluar a estudiantes escolares respecto a variables, por decir, de disciplina o de relaciones interpersonales, por ejemplo, ¿no? Entonces el estudiante, el escolar puede
hacer un autorreporte, y nosotros para evaluar la validez de ese autorreporte y de ese instrumento, lo que hacemos es desarrollar otra serie de preguntas para el profesor a fin de que podemos contrastar después los resultados obtenidos para el sujeto con los del profesor. Por supuesto, hacer esto es demasiado oneroso y demasiado excesivo caro, digamos, para hacerlo en forma regular, pero tal vez en una condición de desarrollo de un test existen los recursos para hacer este tipo de examinación, digamos. Hay varios tipos de evidencia, ¿no? Ya hemos insinuado algunos. Primero está la validez aparente, ¿no? La validez que cuando uno toma un test y dice, bueno, este test es de inteligencia. Bueno, sí, en realidad me parece que las preguntas que están aquí son de inteligencia y no. Entonces es una validez de lo que aparece en la superficie, ¿no? Es una validez aparente. Que no tampoco tiene... que tiene cierto valor y que es importante considerarla, pero que no es la más importante, ¿no? Luego hay también validez de contenido, ¿no? Y aquí nos referimos a el grado en que una medida es muestra adecuada y balanceada de las dimensiones relevantes del constructo. Esta medida es representativa del constructo, relevancia y representatividad. Por ejemplo, ahí tenemos un pequeño cuadro en el cual representa la creatividad, ¿no? Y la creatividad, según el modelo teórico de la persona que construyó esta definición, tiene 4 elementos, ahí representada por esos 4 colores. Si yo quiero hacer un instrumento que evalúe la creatividad y solo tengo preguntas referidas a un aspecto, aquí representada por el color verde, entonces hay un problema, no hay una buena validez de contenido, ¿no? Porque no hay una suficiente representatividad, ¿no? de los otros subcomponentes del constructo, ¿no? Como sí lo hay en el otro diagrama donde hay varios ítems que representan los distintos colores, que representan los distintos subcomponentes del constructo creatividad. Pero no solamente eso, sino que también tiene que ser algo que sea, preguntas que sean relevantes, es decir, que apunten a aspectos esenciales de cada subcomponente, ¿no? Eso también es importante. Y para la validez de contenido, el juicio de expertos, que ya hemos hablado la semana pasada, es importante, ¿no? Y ahí es cuantificable mediante índice de concordancia, ¿no? Es decir, se somete a la opinión de varios expertos un determinado conjunto de ítems o preguntas. Acuérdense que cuando yo hablo de ítems me refiero a las preguntas que componen una escala o un instrumento, y los expertos dan su opinión y nosotros establecemos un criterio de concordancia que es el mínimo aceptable para incluir un ítem o no, ¿no? Y los juicios, como ya también hemos mencionado, se fundamentan en la teoría y en la investigación. Es decir, los expertos tienen este conocimiento ya incorporado y ellos pueden, en función de ese conocimiento, hacer un juicio respecto a la validez de contenido del instrumento. Otro tipo de evidencia es la evidencia relacionada con un criterio, la validez predictiva, es decir, si yo tengo, por ejemplo, una prueba de ingreso a la universidad, ¿no? Y hago una prueba de ingreso a la universidad, que puede ser selectiva o no selectiva. Digamos que no es selectiva para este ejemplo, ¿ya? Entonces, cuando los alumnos entran a la universidad, yo hago una prueba de ciertos
em, temas como comprensión del lenguaje, ciertas habilidades matemáticas, ¿no? Ciertas habilidades académicas, llamémosle. Las personas que tienen un puntaje alto deberían tener un mejor rendimiento en por lo menos el primer año. Entonces, a eso se refiere la validez predictiva. Si yo encuentro que hay una correlación alta entre los puntajes de esta prueba de ingreso y los resultados o las notas de los estudiantes al final del primer año, estamos hablando de que tiene una buena validez predictiva. Probablemente esa correlación va a ir disminuyendo a medida que vayan... Primero, esa correlación un año puede ser alta, pero no perfecta, ¿no? Porque hay otras variables que entran en juego. Por ejemplo, la motivación, los intereses, la inteligencia, las habilidades sociales, la disciplina, etcétera. Hay otras variables, las habilidades académicas, un componente. Por lo tanto, esperaríamos razonablemente que hubiera una correlación alta, pero no perfecta, al final del primer año. Y esa correlación, lo más probable es que disminuya a medida que los años de la carrera universitaria vayan avanzando. Otra validez, otro tipo de validez relacionada con un criterio es la validez concurrente. La validez concurrente es cuando, por ejemplo, se pasa un test y se pasa otro test al mismo tiempo sobre el mismo fenómeno, sobre el mismo proceso que estamos queriendo evaluar, el mismo constructo que estamos queriendo evaluar. Entonces, si existe una buena validez concurrente, lo que debería ocurrir es que hay una correlación positiva entre ambos instrumentos que miden el mismo constructo. No debería haber una correlación perfecta, porque también, si no, ¿cuál es el propósito de hacer esto, ¿no? Porque ¿qué vamos a hacer algo si nos dice exactamente lo mismo? El instrumento debería aportar algún aspecto distinto, ¿no? Una formulación distinta de las preguntas, un formato distinto, algo por el estilo, una menor extensión, ¿no? O una mayor profundidad, no sé. Debería de alguna forma proponer algo distinto que el instrumento que ya existe. Pero el punto es que tendríamos que tener una correlación positiva y alta. Para eso hablamos de correlación concurrente. O al revés, si hay un instrumento que mide un constructo que es opuesto a este, ¿no? Entonces lo que deberíamos tener es una correlación negativa, ¿no? y alta, ¿no? Entonces, ahí también eso, si se aplica en el mismo momento, se habla de una validación concurrente. Ahora, muchas veces el problema consiste en encontrar un criterio externo, ¿no? En definir qué instrumento efectivamente puede servir para evaluar el mismo constructo o encontrar un instrumento que mida bajo un criterio teórico y de investigación el constructo opuesto, ¿no? Y tal vez es importante mencionar que en general cuando se habla de validez concurrente, más bien se habla de que hay dos instrumentos o dos tests que miden el mismo constructo, pero puede ser entendido así, yo creo que muchas veces es entendido así, pero también un punto importante aquí tiene que ver con la temporalidad, es decir, los dos instrumentos se pasan en el mismo momento al mismo grupo de sujetos. La temporalidad es lo que define la concurrencia, y esa concurrencia puede ser convergente o divergente, como vamos a ver a continuación. Otro tipo es la evidencia basada en la exploración de patrones de convergencia y divergencia, ¿no? Como ya mencionaba. Primero está la confiabilidad del test, ya hemos hablado un poco de la confiabilidad, evaluar si el test es confiable, ¿no? Luego,
la correlación que existe entre los test y los subtest, eso también es importante. Es decir, si tenemos el constructo de creatividad, como que está compuesto por estos 4 elementos, como dijimos, esos 4 elementos deben estar correlacionados, pero no perfectamente correlacionados, no con una correlación muy alta, porque si no están evaluando exactamente lo mismo. Tiene que haber una correlación, pero no necesariamente muy alta, ¿no? Si no, ¿para qué tenemos tantos los distintos subtests, ¿no? Esto, por supuesto, se evalúa estadísticamente. Luego tenemos diferenciación por edad, ¿no? Es decir, por ejemplo, si pasamos un instrumento de inteligencia a niños que todavía no han desarrollado su proceso cognitivo y después lo pasamos a adolescentes, deberíamos encontrar en general, en promedio, digamos, diferencias, ¿no? Eso también nos da información respecto a la validez. También resultados experimentales, ¿no? Si desarrollamos, por ejemplo, un caso obvio, si desarrollamos un programa de entrenamiento, de educación, ¿no? y desarrollamos unas pruebas para eso, para ese entrenamiento, a un grupo lo sometemos al entrenamiento y al otro grupo no. Y luego pasamos estas pruebas, un criterio de validez de la prueba sería de que los dos grupos muestran resultados distintos, ¿no? Si muestran los mismos resultados, en realidad no, el instrumento no sirve. Bueno, y más allá de eso, el programa o el diseño de investigación no sirve. Pero aquí estamos enfocándonos en el tema de los instrumentos, ¿no? El tema de los experimentos y de los diseños experimentales es algo que vamos a ver más adelante. Pero aquí lo importante es que si el puntaje de un instrumento es considerado una variable dependiente en un diseño en el cual ha habido algún tipo de manipulación, deberíamos encontrar ciertas diferencias y eso significativas, y eso debería es otro criterio de validez también, ¿no? El análisis factorial es también uno de las formas para estimar la validez que es más importante, y vamos a hablar un poco más de eso en la próxima sesión. Y también hay lo que se conoce como una matriz de multirasgo y multimétodo, donde se toman donde se construye una tabla con los distintos rasgos que evalúa varios instrumentos, y luego se ponen ahí información sobre las correlaciones entre la convergencia y divergencia entre los distintos rasgos y los distintos instrumentos, ¿no? Esto es un método que es importante para quienes quieran adentrarse en esto de la psicometría, de la construcción de test, pero no vamos a profundizar aquí, solo lo menciono. Voy a comentarles aquí un test con el cual trabajé hace algún tiempo y lo conocí bastante bien en su momento, que es un inventario de inteligencia emocional, el inventario de inteligencia emocional de varón, la versión de jóvenes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el constructo que se busca medir? La inteligencia emocional. Ahora, esto es bien interesante por lo que decíamos de esto de los constructos, es decir, desde el principio de la psicología norteamericana, cuando ya se hace más académica y adquiere un carácter más científico, digamos, se empiezan a desarrollar test de inteligencia, que básicamente
se refieren a la habilidad de resolver problemas matemáticos, espaciales, verbales y eso, ¿no? Sin embargo, a medida que se va avanzando en el desarrollo de la psicología, del conocimiento, de la realidad, se complejizan las necesidades también y las demandas de la sociedad y se van sensibilizando ciertos temas, aparece esta idea de que estos ámbitos de la inteligencia no son suficientes, entonces que la inteligencia tendría otro aspecto que tiene que ver con el manejo de las emociones y que eso resulta ser muy importante a la hora de definir el desempeño y la capacidad para ejecutar ciertas tareas, ¿no? Sobre todo en entornos sociales. Entonces, es ahí lo importante de esto tiene que ver cómo se desarrolla el constructo, ¿no? Cómo es algo que no es obvio que está ahí, sino que es algo que se va descubriendo, que se va desarrollando, que se va... De algún modo, estas ideas siempre han existido, pero la conformación en algo como un constructo es algo que tarda cierto tiempo, es un desarrollo que por lo demás también es cuestionado. Mucha gente, esta idea de la inteligencia emocional no lo considera útil o viable que no hace referencia realmente al concepto de inteligencia, ¿no? Sino que debería ser tener otra categoría, otro nombre, ¿no? Como competencias socioemocionales, ¿no? Habilidades socioemocionales, no inteligencia. En fin, se dan cuenta, ahí empieza toda la discusión sobre el constructo. No es algo tan fácil de aprender y tan simple, ¿no? Pero digamos, para este ejercicio, que ellos medían el constructo de inteligencia emocional. Y este instrumento tenía varias subescalas, ¿no? Tenía una escala de destrezas intrapersonales, de destrezas interpersonales, otra de adaptabilidad y otra de manejo del estrés. Estos eran los 4 aspectos que constituían el constructo de inteligencia emocional. Cada escala tenía un puntaje y luego se sumaban estos puntajes y daban el total de inteligencia emocional. Además, es interesante aquí, había otro tipo de escala. Una, el estado de ánimo general. Porque si había un estado de ánimo muy bajo, si la persona estaba deprimida, muchas veces el hecho de estar deprimido hace que las personas tengan una valoración negativa de sí mismos, que afecta un reporte objetivo o menos contaminado, digamos, de los aspectos que estamos queriendo medir aquí. Entonces, si hay un ánimo muy bajo, por sobre un punto, por un cierto umbral, entonces los puntajes eran invalidados, ¿no? También había una escala de un intento por generar una impresión positiva. Ya mencionamos en el video pasado de que muchas veces las personas tienden a responder lo que es socialmente deseable y eso constituye un problema porque no reportan efectivamente lo que piensan, lo que sienten, no reportan cómo ellos realmente se comportan, sino que cómo ellos creen que las personas que los están evaluando esperan que ellos se comportan y entonces eso altera todo, ¿no? Entonces había en este instrumento algunas preguntas que conformaban una escala de intento por generar una impresión positiva, ¿no? Por ejemplo, alguien no puede decir que nunca se pone triste. Todas las personas a veces nos ponemos tristes. Si alguien dice que nunca se pone triste consistentemente, entonces ahí o nunca pelea, nunca tengo problemas con nadie, ¿no? O nunca me enojo, nunca pierdo el control. Entonces ahí hay un intento de generar una impresión positiva en esta formulación de esta escala. También hay índice de inconsistencia, es decir, si hay alguien que no tiene interés realmente en proporcionar información y empieza a responder a todo aleatoriamente
o a todo siguiendo, por ejemplo, respondiendo siempre la opción 1, A, digamos, A. Entonces también ahí hay un problema y aquí hay algunas preguntas que preguntan lo mismo de formas distintas, entonces se esperaría que se obtuvieran respuestas semejantes, ¿no? Pero si hay demasiada diferencia en las preguntas que hacen referencia a esto, entonces hay un problema y también se puede eliminar el puntaje total porque no hay una consistencia en la respuesta, ¿no? Entonces estas tres son escalas de validación, no en el sentido de validez, de la validez que estamos hablando, sino en el sentido de confirmar que las personas respondieron de una forma adecuada, con interés, con motivación y que no estaban muy deprimidos como para, sin quererlo, afectar negativamente sus respuestas, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de eso. Y reportes de evidencia, este test tenía un manual en el cual se reportaba información respecto a la validez y la confiabilidad del instrumento, ¿no? Y esta parte es la que resulta ser importante para la mayoría de los psicólogos, ¿no? Porque si bien la mayoría de los psicólogos no va a desarrollar test, ¿no? Psicométricos, la gran mayoría de los psicólogos en algún momento de su carrera va a aplicar test o va a seleccionar test para aplicar. Por lo tanto, es necesario que pueda ver estos manuales y ver, ok, este manual tiene información, reporta información respecto a la validez, poder leer esa información y poder evaluar si esa información es adecuada o no para los propósitos que yo quiero utilizar el test. De ahí que sea importante toda esta temática, que parece que no fuera relevante, pero si no, podemos estar utilizando tests que nos sirven, que nos funcionan, y en contextos como de selección de personal, o evaluación de niños, o evaluación de clínica, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, se reportaba el análisis de la estructura factorial y se verificaban 4 factores que correspondían a las 4 subescalas. Como les dije en el otro video, vamos a hablar sobre la validez, sobre el análisis factorial más en detalle, pero en el fondo lo que el análisis factorial hace es que toma un conjunto de datos y busca si hay grupos en ese conjunto de datos, ¿no? Entonces aquí el conjunto de datos es el, la respuesta a todos los ítems que constituyen este instrumento. Luego ve si estadísticamente ve si esos ítems, esas preguntas se agrupan de una determinada forma. Y aquí veo que existían 4 grupos distintos, ¿no? Y cuando uno va y verifica estos 4 grupos, corresponden con los grupos que la persona que construyó definió como habilidades interpersonales, intrapersonales, adaptabilidad y manejo del estrés. Entonces todas las preguntas de un grupo de preguntas que estaban agrupadas hacían referencia al tema de habilidades o destrezas intrapersonales, por ejemplo. Otro grupo a las destrezas interpersonales. Y eso es lo que arroja el análisis factorial y que vamos a ver más en detalle en la próxima sesión. Luego había correlaciones entre el instrumento de varón de inteligencia emocional y las escalas de neuroticismo, extraversión, apertura a la experiencia, afabilidad y escrupulosidad de este modelo de los 5 factores, ¿no? De este inventario de los 5 factores. Entonces había correlaciones positivas entre el instrumento de varón y este otro instrumento de personalidad, ¿no? Pero también se observaban correlaciones bajas entre algunas subescalas, ¿no? Lo cual también era esperable y no necesariamente un problema. Decimos, no es necesario que exista una correlación perfecta ni demasiado alta, ¿no? Pero se esperaría que en ciertas de las subescalas hubiera una correlación moderadamente alta.
También se correlacionó con un inventario de depresión para niños, eh, con la escala de ánimo, esta de validación que yo les había mencionado, y también se encontraron correlaciones, por lo tanto, hay ahí una, una validez para esa subescala. Así que ahí hay un ejemplo, ¿no? Y esto aparecía, como les decía, en el manual. Y el manual daba esta información, además de otras. Yo creo que aquí solamente puse algunas como un ejemplo. Por ejemplo, aquí no está la información de la confiabilidad que sí estaba reportada también. Y eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer cuando ustedes ven un instrumento o llegan a un lugar, por ejemplo, y les dicen, bueno, estos son los instrumentos que ustedes van a utilizar. Bueno, ustedes los ven y evalúan esos instrumentos, qué tal les son, si les sirven o no les sirven, o si pueden decidir cambiarlos, si pueden utilizar otros. Tienen que utilizar estos criterios para buscar otros instrumentos, o si los usan y no los pueden cambiar, decir, bueno, los tengo que usar teniendo en cuenta las limitaciones psicométricas que tiene este instrumento, ¿no? Y por supuesto, si ustedes van a trabajar desarrollando instrumentos, que no todos, pero muchos en algunas ocasiones desarrollarán al menos algunos instrumentos sencillos que tal vez no tienen este nivel de complejidad, pero es bueno tener estos aspectos en mente para a la hora de construir instrumentos, ¿no? Siempre es bueno, por ejemplo, siempre es bueno tener en mente que es conveniente tener algún modelo teórico para guiar el desarrollo de los instrumentos, ver que un constructo tiene distintos subcomponentes, que esos subcomponentes tienen que estar representados en el instrumento, ¿no? Que es bueno hacer una prueba piloto, en fin, las cosas que hemos estado hablando, pero ya sea que ustedes apliquen instrumentos o que desarrollen, siempre es conveniente tener nociones sobre esto. Para terminar hoy, simplemente recordarles que estas clases son complementarias a las clases que ustedes reciben. Si ustedes son estudiantes de psicología y están viendo este video, el criterio fundamental para guiarse a la hora de hacer sus trabajos y responder tiene que ser las opiniones y los criterios de su profesor o profesora, porque él o ella los van a evaluar a ustedes. Por lo tanto, tomen esto como un complemento. Estas clases yo las hacía además con una serie de ejercicios que hacíamos en clase. Nosotros teníamos un laboratorio de computación donde teníamos ciertas horas donde hacíamos ciertos ejercicios. También hacía ciertos trabajos en grupo, ciertos trabajos prácticos en el desarrollo de instrumentos. Es decir, había una serie de otros elementos que obviamente por la naturaleza de estos videos, que son simplemente informativos, como una referencia, no viene el caso aquí hacer, ¿no? Aunque tal vez en algún momento haga un video sobre alguno de los ejercicios o pongo algunos recursos por ahí para complementar esto, pero en realidad este tipo de videos no está reemplazando los criterios que la información que su profesor les da o que los textos que su profesor les incluyó como lista de estudio les da, ¿no? La información que hay en esos textos. Yo también he incluido aquí la lista de los textos que yo he ocupado en el video anterior. Creo que los puse, y también en la parte de la descripción he puesto por ahí los textos en los cuales yo me basé para hacer estas clases y que también pueden ser algunas recomendaciones para profundizar en estos temas, ¿no? Eso, por lo demás, los invito a que sigan esta serie, que se suscriban al canal, que compartan, que le den una campanita a los que están interesados en esta temática para ver cuando subo estos videos, que lo estoy subiendo cada 2 semanas. Creo que me demoré como 3 para hacerlo, pero los estoy subiendo hasta que termine con las clases que correspondían al segundo semestre de esta clase de métodos cuantitativos, ¿no? Y
Y eso, y por supuesto también los dejo invitados a que vean otros videos sobre psicología analítica y eso. Bueno, no sigo hablando más, eso es todo por ahora y nos vemos pronto.